Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Informa Radio con Don Pío Moa. Una hora con la historia. Don Pío, bienvenido. Hola, muy buenas, aquí estamos. Bueno, don Pío, antes de meternos en materia, como siempre hacemos, acudimos al blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. ¿Qué esta semana? ¿Qué resaltamos? Bueno, hay que darse cuenta de que estamos en una situación políticamente incierta, porque el régimen del 78 quedó liquidado con la amnistía del Sánchez. Sí. Y por lo tanto se abre un periodo de incertidumbre en que hay unas tendencias a evolucionar o involucionar hacia un sistema de tipo bolivariano o algo por el estilo, que es a lo que va el PSOE y el gobierno, o bien un nuevo régimen en realidad, Sí. que basado en una constitución que corrija los errores evidentes del anterior y que asegure la democracia, que asegure la unidad nacional. Estos son los dos elementos fundamentales que defiende Vox, aunque creo que le falta un tercero, que es el de la neutralidad, sobre todo teniendo en cuenta los planes de guerra en Europa que están en marcha por parte de las oligarquías de la Unión Europea, ¿no? Unas oligarquías cada vez menos democráticas, unas oligarquías que dicen abiertamente que si no salen unas elecciones en un país al gusto de ellos, pues no las reconocen. Ya lo han hecho en Rumanía, lo han hecho prácticamente en Polonia, atacando, a toda la oposición por todos los medios, incluidas amenazas, y amenazan incluso con hacerlo en Alemania. Y estos están además preparando una nueva guerra partiendo de la de Ucrania. Porque claro, lo de Ucrania es una cosa sumamente envenenada, porque Rusia no puede aceptar la derrota, porque podría ser catastrófica para ella, podría dar lugar, que es posiblemente lo que buscan la OTAN, podría dar lugar a una fractura del propio país, lo cual vendría muy bien a USA y a los países dominantes en la OTAN, porque Rusia es un país enorme y con enormes riquezas, ¿no?, naturales, ¿no? Y la OTAN tampoco puede admitir la derrota, porque después de la derrota en Afganistán, una derrota en el centro de Europa, eso es posiblemente llevaría a la OTAN a una crisis gravísima. Entonces vamos a ver qué pasa. Ahora Trump dice que va a acabar con esa guerra, yo lo dudo, pero bueno, ojalá porque nos libraría de la posibilidad de su ampliación a una guerra europea general en la que quieren evidentemente hacer que España sirva de carne de cañón, porque verdaderamente esta gente ha hecho a Ucrania carne de cañón para unos objetivos que no son nada claros. Y quiero recordar que Zelensky tuvo la oportunidad de una paz neutral y digna, neutralidad como la que tiene Austria, la que tenían Suecia o Finlandia, y que han abandonado, yo creo que muy equivocadamente. Y esta posibilidad, primero, en los acuerdos de Minsk estaba implícita, aunque verdaderamente los acuerdos de Minsk pedían lo que exigían era el respeto a las zonas de cultura rusa, del Donbass, sobre todo, Crimea, etcétera, que estaban siendo, atacadas de una manera, un poco como lo que intentan hacer los separatistas aquí, catalanes o vascos y tal, excluir el idioma de esas zonas, ¿no? Excluir el ruso en este caso, ¿no? Y luego se llegó, empezada ya la guerra, a las pocas semanas, se llegó a unos acuerdos en Estambul. Acuerdos por los cuales simplemente Ucrania sería neutral. Y que los ucranianos aceptaron de muy buen grado, hasta que intervino Boris Johnson, el inglés, evidentemente mandado por USA, que es quien realmente decide, y lo impidió. Bueno, pues eso. Zelensky es el responsable de eso. La guerra pudo haberse evitado, pudo haberse cortado una vez empezada,
pero los intereses de la OTAN iban por otro lado y Zelensky los ha servido, como en España los sirve la oligarquía PP-PSOE, que es tan amiga y aliada de Inglaterra, que nos invaden, porque siempre hablan de la invasión de Ucrania. Oiga, aquí nos están invadiendo en Gibraltar y nos amenazan con invadir en Ceuta y Melilla por un régimen que es democrático, como todo el mundo sabe, porque aquí siempre se juega con eso de la democracia. La OTAN siempre defiende la democracia y lo que está provocando constantemente son desastres y desde luego ninguna democracia, como en Libia, en Irak, en Siria, en fin, en todas partes, ¿no? Y claro, Marruecos, que es una gran protegida de la OTAN y de la Unión Europea, muchas veces a costa de los intereses españoles, pero que es además el único país que nos amenaza abiertamente, ¿no? Que aspira a quedarse con Ceuta y Melilla y si puede con Canarias. Sí. Bueno, pues esta es la situación. Y España debe ser neutral, no debe meterse en esos tinglados. No tenemos conflictos con Rusia, en cambio sí los tenemos con la OTAN, y muy serios. Bueno, pues creo que Vox comete un error al apoyar a Zelensky, porque este fulano, aparte de ser muy corrupto, pues es en fin, ha hecho de Ucrania, ya digo, carne de cañón de la OTAN. Bueno, visto esto, estamos en un año que va a ser muy importante, que debe ser el año de Franco y también el año del PSOE. El año en que se aclare la verdad sobre el franquismo para la mayoría y el año en que el PSOE se hunda si se hace bien esto. Es decir, la defensa de la verdad histórica sobre el franquismo significa el hundimiento del PSOE, porque el PSOE en todo su discurso, o la base de todo su discurso político, descansa en la falsificación de la historia en relación con el franquismo y con la guerra civil. Bueno, yo estoy en el blog elaborando una serie de trabajos, ¿no? De pequeños trabajos sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre de dónde vino la transición, de qué fue la guerra civil, cuál fue la política del PSOE en general y cuál fue qué significó el franquismo. Podemos empezar ahora con la guerra civil y señalar los puntos de vista que se han elaborado sobre esa cuestión, ¿no? En realidad las historias normales de la guerra civil suelen ser una selva de datos, a menudo parciales o totalmente falsos, de juicios sobre personajes, de anécdotas, de relatos parciales, ¿no? Y en eso casi siempre se diluye lo esencial. O sea, ¿por qué se llegó a la guerra y qué se jugaba en ella por los dos bandos? Se habla mucho de la represión, del terror, etcétera. Dice, claro, en todas las guerras hay muertos, es obvio, ¿no? Entonces, muertos y crímenes también los hay en la paz, puestos a eso, ¿no? Pero bueno, la cuestión es cómo se llegó a ello. Y la segunda cuestión, la más fundamental, es qué defendía cada bando en esa guerra. Y sobre eso se han elaborado tres versiones fundamentales, la de la derecha tipo PP, la de la izquierda y los separatistas, y la de la derecha más tradicional. La versión tipo PP, pues habla de unos grupos criminales o enloquecidos de uno y otro bando, a quienes les dio por matarse entre sí, no se sabe bien por qué, y arrastrar al resto del país. Esto es lo que decía Pedro J. Ramírez, por ejemplo, que dice Pedro Corral y otros charlatanes por el estilo, ¿no? Yo he escrito el libro una galería de charlatanes y he tratado algunos de ellos. Bueno, esta supuesta explicación es tan estúpida que no merece más comentarios que el del asombro porque hayan podido expresarla estos señores, historiadores y periodistas, ¿no? Se queda uno pasmado. ¿A quién se le ocurre, no? En la guerra todos pues hacen muertos y cometen crímenes, de acuerdo, pero esa no es la cuestión. La cuestión es cómo se llegó y qué defendía cada uno. La versión de la izquierda pues tiene más dignidad intelectual, o sea, no es tan estúpida, pero es perfectamente falsa. La guerra habría enfrentado a las fuerzas democráticas republicanas con las fuerzas reaccionarias que empobrecían y explotaban al pueblo.
Y claro, la tesis podía funcionar si no fuera porque los partidos democráticos, entre comillas, eran principalmente un PSOE y un Partido Comunista dispuestos a imponer la llamada dictadura del proletariado. O sea, dictadura de ellos mismos. Ellos eran los proletarios, los representantes del proletariado, ¿no? Según ellos mismos, claro. Y porque la izquierda, en general, durante la República, empobreció mucho a los trabajadores, masificando el paro, y duplicó el número de muertos por hambre anteriores a la República. Podemos añadir también que las grandes ventajas que han obtenido los obreros de estos partidos han sido sobre todo un paro masivo y la pérdida de derechos. Cuando llega, durante la Guerra Civil, el hambre mayor que hubo en España en todo el siglo XX fue en el bando del Frente Popular. Pero cuando llega la democracia, cuando llega el PSOE al poder, una de las cosas que hace es elevar el paro, el desempleo, hasta 3 millones. Luego ese desempleo, como mínimo en torno a los 2 millones, se ha mantenido, le llaman estructural, ¿no? Se ha mantenido con todos los gobiernos siguientes, y con Zapatero llegó a los 5 millones. Y actualmente está siempre así. Y a pesar de ese paro estructural que le llaman, resulta que necesitamos importar a cientos de miles o millones de inmigrantes, ¿no? No sé. O sea, esto es una política extraña cuyo sentido pues necesita ser analizado, ¿no? Luego, la versión de la izquierda, eso de el pueblo trabajador contra los explotadores y los opresores, ¿no?, de derecha, pues empeora si atendemos a la propia guerra civil, porque, como digo, el Frente Popular desarticuló la economía y produjo la mayor hambre conocida en España en el siglo XX. A pesar de que al principio disponía de casi toda la industria y de grandes extensiones agrarias. Es decir, no es que el Frente Popular se quedara con las zonas más pobres y que no, al contrario. Eran las zonas más ricas, las más pobladas, con las ciudades principales, con casi toda la industria, y ya digo, grandes extensiones agrarias y ganaderas, también mineras, sobre todo en el norte, ¿no? En cambio, los llamados reaccionarios, pues aseguraron a la población un abastecimiento suficiente. Aunque en la posguerra, claro, luego vino la posguerra y tuvieron que afrontar las consecuencias de la increíble desorganización económica de la mitad del país, que había estado en manos de las izquierdas. Esto siempre se olvida. En los años 40 hubo mucha hambre, sí, claro. ¿De dónde venía esa hambre? Pues venía de dos cosas. De la herencia que había dejado el Frente Popular en la mitad del país, entre ellas el racionamiento, claro. No hubo más remedio que adoptarlo, porque en el bando nacional durante la guerra no hubo racionamiento, ¿no? Y vino también por la guerra mundial de la que nos libramos, pero una de sus consecuencias fue que los ingleses pues boicotearan la economía española, dejándola a medio gas, ¿no? Insuficiente petróleo, insuficientes fertilizantes, etcétera, ¿no? Cortando, como dominaban el mar, pues podían cortar el tráfico español, ¿no? Claro. Claro. Luego la tercera versión, la tradicional de la derecha, pues argumenta que la guerra se debió a la rebelión de la parte sana de la sociedad para defender a la Iglesia y a España contra el desorden creado por una izquierda antirreligiosa y fundamentalmente comunista. Bueno, esta explicación es más veraz que las anteriores, pero resulta un poco roma. Por ejemplo, sigue hablando de bando republicano durante la guerra, identificando República y Frente Popular. El Frente Popular destruyó la República, y otorga al Frente Popular entonces la legitimidad de la República, porque la República fue un régimen legítimo. La monarquía se suicidó, entregó el poder a la República, es un poco lo que alegaba Franco. O sea, Franco apoyó la legalidad republicana y además la defendió contra quienes la asaltaban, ¿no? Pero, claro,
¿qué iba a hacer? Si la monarquía había renunciado a la lucha, por así decir, pues no quedaba otra, ¿no? Claro. Y el Frente Popular, ya digo, fue quien destruyó la legalidad republicana. Y al destruirla, hizo inevitable la guerra. Porque la versión que han presentado las izquierdas y que han aceptado en gran medida las derechas, es que, claro, las derechas se sublevó innecesariamente porque el Frente Popular había ganado las elecciones. No, el Frente Popular, con esta alianza fundamental de separatistas y sovietizantes, pues ya había asaltado la República en 1934 y en las elecciones del 36 fueron un fraude total. O sea, cuando la legalidad se hunde, pues solo queda un dilema para los perdedores: o aceptar que los van a aplastar, porque el Frente Popular perseguía abiertamente aplastar a toda la derecha, es decir, a los representantes de la mitad del país por lo menos, ¿no? O bien rebelarse. Afortunadamente se rebelaron. Bueno, pues este error es uno de los muchos errores de no muchos, pero algunos fuertes, ¿no?, de la versión de la derecha tradicional, pues es un error de gran calado, ¿no? Porque coincide, de hecho, acepta la versión de la izquierda, parte de ella, no de que la izquierda defendiera al pueblo, pero sí que defendía la democracia, porque este tipo de derecha también odia la democracia, ¿no? Con lo cual deja un arma de gran importancia en manos de los otros, ¿no? Pues este error es el que en nuestros días ha permitido la desvirtuación de la transición democrática, que se hizo contra los que pretendían la legitimidad del Frente Popular, que llamaban de la República. Se hizo por reforma contra eso y se ganó, aunque después este carácter un tanto romo de la derecha pues dejara nuevamente en manos de la izquierda y los separatistas la bandera de la democracia. Bueno, entender la guerra exige apreciar la composición política de los dos bandos. El Frente Popular se componía de dos partidos realmente fuertes y de masas, que eran el PSOE y el Partido Comunista. Al principio no era de masas, pero durante la guerra lo fue, que los dos aspiraban a transformar radicalmente la cultura y la historia del país, imitando a la Unión Soviética. Los dos, incluso más el PSOE que el PC. El PC era más tranquilo, pensaba que había que ir más gradualmente, ¿no? Y en torno a esos dos partidos giraban los republicanos de izquierda, que tenían una representatividad y una fuerza popular muy escasas, ¿no? Y los anarquistas, que fueron pronto desbancados. Entraron en el gobierno en contra de todas sus teorías, y fueron echados casi a patadas en el 37, ¿no? Otros dos partidos clave fueron los separatistas vascos y catalanes, es decir, el PNV y la Esquerra. Y por ello se puede describir al Frente Popular como esencialmente una alianza de partidos sovietizantes y separatistas. Separatistas a los que los sovietizantes reconocían el derecho de secesión, el derecho de separarse de España. Eso lo reconocían tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista. El Partido Socialista, como he recordado en el libro El PSOE en la historia de España, ya en 1917 adoptó la teoría de que España no era una nación, sino un Estado impuesto sobre varias naciones que tenían derecho a la autodeterminación. Esto, si se olvida, si se dejan de lado estas cosas, pues al final no se entiende nada. En cuanto al bando nacional, pues también integraba a partidos o tendencias heterogéneas. Las más visibles, aunque no las principales, fueron las carlistas y falangistas. Además estaban los monárquicos de tradición liberal, aunque entonces eran menos liberales, ¿no? Eran monárquicos que no tenían apoyo popular, pero tenían apoyo entre el generalato y las clases altas.
y además llegaron a intrigar bastante contra Franco, ¿no? Y un cuarto partido eran los católicos procedentes de la CEDA, y que la CEDA, durante la República, había llegado a ser el partido con más votos populares de todos, de izquierda o de derecha, más que el PSOE y más que los demás, ¿no? Pero pasó lo que pasó al final. Bueno, pues estos son los cuatro partidos que se habían alzado contra el Frente Popular. Y dado que el Frente Popular aspiraba, en definitiva, a romper la continuidad política, histórica y cultural de España, pues el elemento de unión entre los nacionales puede describirse como el intento de garantizar la continuidad de España sobre la base de la unidad nacional y de la cultura cristiana. Esta era la base, aunque después cada partido, familia o grupo pues tuviera sus matices o más que matices, no sus diferencias. Pero esto era lo que les unía, igual que a los otros les unía la sovietización y la posibilidad de disgregación. Pues esta diversidad política en los dos bandos les obligó a los dos a un gran esfuerzo unificador, a fin de combatir eficazmente al enemigo, ¿no? Porque si dentro de ellos estaban a tortas, por así decir, pues desde luego no iban a ganar ninguno, ¿no? Al Frente Popular le unía la voluntad de aplastar al bando nacional, al que llamaban fascista. Lo llamaban fascista no porque realmente lo creyeran, sino por motivos de utilidad propagandística, ¿no? El partido fascista es un partido de un solo gobierno que trata de ocupar todo el Estado, y un Estado que más o menos va tratando de ocupar la sociedad, ¿no? Pero esto no ocurrió nunca en el franquismo, ¿no? Pero las divergencias entre los partidos del Frente Popular eran tan fuertes que motivaron pues numerosos asesinatos y dos pequeñas guerras civiles entre ellos mismos. O sea, los únicos con una estrategia política y militar inteligente eran los comunistas. Los comunistas intentaron afirmar la unidad empleando a menudo el terror contra sus aliados. No lograron imponerse del todo, aunque sí lo bastante para sostener la guerra por cerca de 3 años. Si no es por los comunistas, en 6 meses estaban liquidados, ¿no? Dada su... Más que no solo sus divergencias internas, sino también la pobreza que no tenían una estrategia. O sea, su estrategia era, en fin, sobrevivir a toda costa. Y si ganaran, pues quedarse con la parte del león. Esa era la estrategia que tenían todos los partidos. El Partido Comunista era mucho más inteligente. Claro que venía también dirigido desde Moscú, ¿no? Bueno, pues en el bando nacional las divergencias también amenazaban la cohesión y la eficacia militar, ¿no? Sin embargo, se logró la unidad de acción entre sus tendencias o partidos o familias sin recurrir al terror entre ellos, como fue necesario recurrir en el Frente Popular. Su unidad fue garantizada por la parte del ejército que se le había unido, que era una parte del ejército poco politizada, pero disciplinada, y particularmente fue garantizada por el prestigio de Franco. Franco había emprendido la rebelión en condiciones que, como expresó el socialista Prieto, garantizaban su derrota, porque casi todos los recursos financieros, industriales, la mayor parte de los militares habían quedado en manos del Frente Popular. Y haber superado una situación prácticamente desesperada, con unas tropas reducidas pero eficaces, pues eso fue lo que dio a Franco una aureola y un prestigio que hicieron indiscutibles sus decisiones. Bueno, pues al desarrollarse la contienda en medio de las gravísimas tensiones europeas que desembocarían en la Segunda Guerra Mundial, pues se produjo pronto una intervención exterior en apoyo de uno u otro bando. Los nacionales obtuvieron ayuda fundamentalmente de Italia y de Alemania y también de USA, petróleo, que era importante, mientras que el Frente Popular la obtuvo de la Unión Soviética y en alguna medida también de Francia, de México, en algunos otros lugares, ¿no? Y también de USA. En cuanto a, pero fundamentalmente de la Unión Soviética. En cuanto a Inglaterra y Francia, procuraron la no intervención para que las llamas de España no se propagasen más allá de los Pirineos, ¿no? Porque menos de 20 años antes habían ganado la Primera Guerra Mundial con apoyo de USA y procuraban mantener el statu quo salido de su victoria, lógicamente, ¿no? Mussolini y Hitler apoyaron a Franco porque no querían tener un régimen soviético y sí un aliado en la retaguardia europea.
La intervención de Stalin, en cambio, fue más compleja. Stalin estaba seguro de que pronto estallaría una nueva guerra en Europa, una nueva guerra general en Europa, y su obsesión era evitar que comenzase por el este, que comenzase entre Alemania nazi y la Unión Soviética, porque podría ser el fin del régimen soviético. En cambio, si estallaba por el oeste, entre las potencias democráticas y las fascistas, él quedaría como árbitro de la situación. Entonces, la guerra de España le dio la oportunidad de atraer a Francia e Inglaterra al choque con Alemania y con Italia, ¿no? Toda su estrategia política se centró en presentar al Frente Popular como un régimen democrático al que tenían que defender obligatoriamente las otras democracias, aunque curiosamente la democracia española la sostuviera la Unión Soviética, lo cual ya significaba mucho, ¿no? ¿Por qué no triunfó esta estrategia? Que estaba bien planteada, ¿no? Pues como sabemos, la desconfianza de Londres y París hacia Moscú y la victoria de Franco pues frustraron esa estrategia. En cambio, terminada la guerra, eso obligó a Stalin, yo creo que un tanto a la desesperada, a tratar de entenderse con Hitler, ¿no? Y esto tuvo éxito en septiembre de 1939. Los dos, tanto la Unión Soviética como Alemania, se preparaban para enfrentarse entre sí, pero no estaban preparadas todavía. Y se consiguió, el pacto germano-soviético consiguió que comenzase la guerra por el oeste, entre Alemania y las democracias, y, en fin, nadie había contado, entonces parecía a todo el mundo imposible aquel pacto, ¿no? Pero se hizo y la guerra empezó por el oeste para gran satisfacción de Stalin, aunque Stalin contaba con que los dos bandos se machacasen entre ellos como en la Primera Guerra Mundial y él pudiera quedar como el amo de Europa, por así decir, ¿no? Pero los alemanes vencieron con gran rapidez y esto cambió bastante las cosas. En fin, deben señalarse diferencias de fondo entre las intervenciones fascistas y la soviética, ¿no? Ni Hitler ni Mussolini llegaron a condicionar de modo algo significativo la conducción de Franco, la conducción política y estratégica de Franco. Mientras que Stalin, al recibir el grueso de los recursos financieros del Frente Popular, que se los envió el PSOE y no el PC, pues se hizo el verdadero amo del Frente Popular, porque además, ayudado aquí por un partido comunista fanáticamente adicto a Moscú y que se convirtió durante la guerra en el partido hegemónico de las izquierdas. Por otra parte, la policía política soviética actuaba en territorio español con independencia del gobierno izquierdista. Sus propias cárceles secretas, en fin, su represión a su estilo, ¿no? Y otra diferencia histórica fundamental es que Hitler no había cometido por entonces los genocidios conocidos en la Segunda Guerra Mundial, mientras que Stalin llevaba detrás de sí pues verdaderas montañas de cadáveres, ¿no? Esta es una diferencia que tiene su importancia. Luego, si queremos resumirlo, el sentido de la guerra civil fue la oposición entre quienes aspiraban a sovietizar o disgregar España en pequeños estados manejables desde el exterior y quienes querían impedirlo a toda costa. La causa precisa de la guerra fue la destrucción de la legalidad republicana por el PSOE y los separatistas catalanes, entre estos dos partidos principalmente, los otros también, otros que apoyaron, ¿no? Y esta destrucción se hizo en dos golpes sucesivos. Primero, la insurrección de octubre del 34, que el PSOE planeaba directamente como guerra civil, y también los separatistas catalanes, porque cuando la izquierda perdió las elecciones en 1933 habló de un estado de guerra, ¿no? Bueno, pues esta insurrección fracasó, pero dejó malherida a la República. Y luego el fraude electoral de febrero del 36 dio la puntilla a dicha legalidad. O sea, lo que permite que en una sociedad, todas las sociedades están llenas de tendencias, intereses, sentimientos, aspiraciones distintas y a menudo que chocan unas con otras, ¿no? Y evitar que esto dé lugar a una guerra de todos contra todos, pues es la misión de la legalidad. La legalidad dice lo que se puede hacer y lo que no en el aspecto político,
y cuando esa legalidad se destruye, pues ya solo queda el enfrentamiento o la tiranía de los más fuertes, ¿no? Sin más, ¿no? Pero como digo, el fraude electoral le dio la puntilla a la legalidad y por tanto a la República, con lo que dejó a los contrarios, como dije, pues ante el dilema de o sublevarse o ser aplastados desde el poder. El fraude electoral izquierdista abrió paso a un nuevo régimen de Frente Popular que no llegó a consolidarse porque perdió la guerra, pero que fue el que la provocó. Y en fin, vistas estas cosas, yo creo que podemos pasar al... Porque hay otras muchas, quien quiera puede ver en mi blog una serie de comentarios sobre esto, sobre cómo fue la transición, porque hay que ver cómo el PSOE, que no luchó contra el franquismo, de repente, bueno, toda su retórica se basa en el antifranquismo. Y cómo el PSOE, que además nunca fue, como he expuesto en el PSOE en la historia de España, nunca fue un partido democrático, al contrario, fue una plaga para todos los partidos de libertades, cómo se pretende presentar un poco como si la democracia, la transición y tal, se debieran a él, cuando en la transición el PSOE no hizo más que fastidiar desde el principio, tratar de fastidiar desde el principio, con su rupturismo, y después, pues cuando llegó al poder, ya empezó a atacar la independencia judicial, cambiar la ley, cosa que aceptó el PP. Esto fue un semigolpe de Estado, así un poco por lo bajo, ¿no? Y que de ahí han venido después tantas otras cosas, ¿no? Otro aspecto fundamental es la condena del franquismo por Aznar, que prácticamente cambió el régimen del 78. Ya hablaremos más de esto, porque cambió el contenido y el sentido del régimen del 78, que nació del franquismo y no pudo salir de otro sitio, porque la oposición no era democrática, ¿no? Claro. Entonces, pues, ya digo, estamos en esta situación de fraude permanente, ¿no? Los trotskistas hablaban de revolución permanente. Yo creo que al PSOE se puede decir que su línea es el fraude permanente. El fraude permanente. Sí. Bueno, pues vamos entonces a seguir con aspectos de la transición. Habíamos visto en el programa anterior cómo las intrigas que fueron dando lugar a que Suárez fuera nombrado el encargado de hacer la transición, mientras que otros pesos más fuertes, mucho más fuertes que Suárez, como eran Fraga o Areilza, pues quedaban apartados. Bueno, pues pronto estuvo claro que Suárez había sido el hombre de mano de Torcuato Fernández Miranda, para obstaculizar a Arias y neutralizar a Fraga y a Areilza. Y desde que habíamos dicho que Suárez en aquellos momentos, en el gobierno de Arias, pues estaba advirtiendo, no, por ahí no, que nos vamos, en fin, que vamos contra los principios del franquismo, contra eso, ¿no? Y a continuación todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues desde ese momento se puso en marcha la reforma de Torcuato, el cual permaneció en segundo plano, porque estaba convencido de que Suárez, que era un político muy ignorante, ¿no? Es más, se jactaba de no haber terminado un libro en su vida, ¿no? Lo que se decía también de Juan Carlos, ¿no? Pues Torcuato erróneamente pensó que Suárez seguiría aceptando su tutela y su orientación, le haría caso como un discípulo, pero no. Como Torcuato, como primer paso, luego se vería que no. Como primer paso, se presentó a las Cortes una ley para la reforma política, que se presentó además como octava ley fundamental del reino, aunque en realidad iba a abolir las 7 leyes anteriores, para abrir paso a un sistema demoliberal. Y la ley fue aprobada por gran mayoría el 16 de octubre del 76, con lo que la clase política del franquismo renunciaba voluntariamente a su poder, que es un hecho histórico sin precedentes. ¿Por qué renunciaba? Pues ya lo hemos dicho, el franquismo estaba en descomposición. Después del Vaticano II y ante la muerte de Franco, el franquismo no tenía futuro ya, ¿no? Como tal.
No obstante, su herencia fundamental, la unión nacional y otras muchas cosas, la monarquía también, todo eso se mantuvo. Y el paso siguiente, pues, fue un referéndum que debía avalar popularmente, democráticamente, la ley y además darle plena legitimidad democrática, ¿no? A la renuncia de las Cortes se le llamó el harakiri de aquella clase política, pero debe verse en toda su trascendencia. Aunque, o sea, había, como hemos visto otras veces, había un pequeño grupo, o sea, que se demostró que era muy pequeño dentro del franquismo, que creía posible, a pesar del Vaticano II y de la desaparición de Franco, continuar igual. Pues, pero eso, ya digo, ¿no? Bueno, aunque se puede juzgar inevitable esa renuncia al poder, que sería inevitable antes o después, debido al desinflamiento ideológico del régimen, pues habría sido más probable lo contrario. Habría sido más probable que se aferrasen al poder a toda costa, ¿no? Máxime cuando la Platajunta, la oposición, reunida en la Platajunta, la Junta pseudodemocrática y la plataforma pseudodemocrática, pues no demostraba mucha fuerza. Y la UMD era Unión Militar Democrática, fue un grupo de militares que querían imitar a los portugueses, ¿no? Decían democráticos, eran unos cantamañanas, ¿no? Realmente, y lo demostraron, ¿no? Pues la UMD había quedado en un episodio mínimo, mientras que las Fuerzas Armadas seguían sólidamente unidas frente a cualquier revolución de los claveles al estilo portugués. Lo rechazaran por completo, ¿no? Y en otro sentido, la renuncia de en las Cortes, pues venía a legitimar al franquismo, porque implicaba que no había nacido de la destrucción de una democracia, ya que finalmente la aceptaba. Históricamente fue así. La habían rechazado con una serie de argumentos durante décadas, pero finalmente la aceptaban. Y recordemos que Franco la aceptaba en 1930 como la mejor solución para España. Lo que pasa es que la República la había vuelto inaceptable. O sea, recordemos, hay democracias y democracias y repúblicas y dictaduras y dictaduras. La dictadura de Franco fue excepcionalmente provechosa para el país. Mientras que la democracia republicana fue un caos y una desgracia total, que hizo que casi todo el mundo perdiera en la izquierda y en la derecha, desde luego, perdiera toda confianza en unos porque le llamaban democracia burguesa y los otros porque le llamaban democracia liberal que no debía funcionar, que se volvía demagógica inmediatamente. Bueno, entonces, ya digo, ¿por qué se aceptaba la democracia? De una manera no muy meditada, pero en cierto modo instintiva. Pues porque las condiciones creadas en los 40 años del franquismo, pues abrían la esperanza de un sistema de partidos sin los traumas de la República y del Frente Popular. Había un dato clave. La reforma se planteaba explícitamente como un proceso sin vacío legal, de la ley a la ley, reconociendo la legitimidad del franquismo y no la del Frente Popular, que es lo que pretendía la Platajunta, ¿no? Torcuato pretendía que la Platajunta solo aceptaría su plan si se la hacía consciente de su debilidad, si se la hacía consciente de su impotencia para provocar alguna quiebra o algún derrumbe rupturista. Esto es muy importante porque en una situación de cambio rápido, como el que se produjo de la monarquía a la república en los años 30, pues un pequeño grupo de gente aventurera y audaz pueden llegar a hacerse con el poder. Eso fue lo que pasó con el Pacto de San Sebastián, que efectivamente eran una serie de personajes sin ninguna representatividad, pero que decidieron que tenían hilos aquí y allá, en los militares, decidieron que con un golpe militar apoyado por el PSOE, que era muy renuente, pues que podían hacerse con el poder. ¿Por qué? Porque la monarquía estaba moralmente en quiebra. Pero aquí ya no pasó. Torcuato pensó, esto
evidentemente hay que darles la legalidad a esta gente, pero hacerles ver que no van a poder hacer lo que les dé la gana, por así decir, ¿no? Claro. Así que la oposición, pues claro, planteó batalla a este plan, primero con una campaña de huelgas y manifestaciones, o sea, las huelgas creciendo de una manera exponencial en 1976-77, ¿no? Pero eran huelgas poco políticas. O sea, la oposición explotaba los motivos económicos y trataba de presentarlos como políticos, pero no era tal. Cuando planteó una huelga general política contra el referéndum que se estaba planteando en el 76, pues fracasó. La gente no lo siguió. Es decir, o sea que se hizo ver a la oposición que el pueblo no tenía ningún aprecio por aventuras políticas. Aún así, intentó boicotear el segundo paso de la reforma, es decir, el referéndum, previsto para el 15 de diciembre del 76, y por su parte el Grapo, a fin de demostrar que solo con la acción armada debía tratarse al fascismo, pues secuestró 4 días antes a Antonio María de Oriol, que era exministro de Justicia y cabeza de una de las familias económicamente más poderosas del país, ¿no? A cambio de su vida, exigió la liberación de varios comunistas y terroristas presos, para demostrar que el fascismo en el fondo era débil, ¿no? El golpe pues amenazaba la reforma al sugerir que las izquierdas seguían tan violentas y antidemocráticas como en la República, dando pie a posibles reacciones involucionistas, ¿no? Entonces los rupturistas, muy alicaídos porque se sabían débiles, que se unieron en una llamada plataforma de organismos democráticos, aunque en rigor ninguno de ellos era democrático, pues insistieron con angustia en el bulo de la infiltración y el manejo del Grapo por la policía o la ultraderecha. No hubo nada de eso, era todo invenciones, ¿no? El Partido Comunista, temiendo seguir siendo ilegal, con lo que el fruto de sus fatigas lo cosecharía un PSOE que se había limitado a esperar en la muerte de Franco, pues el PC pues ya había aceptado al rey, había aceptado la bandera nacional, con la que fue derrotado el Frente Popular, había aceptado la economía de mercado, cosa que el PSOE todavía rechazaba, ¿no? O sea, había aceptado todo el PSOE, ¿no? El PSOE era el peligro revolucionario, aparentemente, aunque nadie lo creía, ¿no? En fin, todo esto lo he explicado, creo que con pelos y detalles, la cuestión del Grapo y estos secuestros y tal, he explicado en el libro De un tiempo y de un país, que quien quiera conocer el asunto, pues debería leerlo. Bueno, pese al Grapo y pese a los rupturistas, pues el referéndum fue un enorme éxito para Suárez, orientado por Torcuato. Votó un 77,5% del cuerpo electoral, con un 94% de síes, más que en la Constitución, que la Constitución propia, en el 78. Sí, el 78, sí. Y volvió a demostrarse el favor popular hacia Franco, pues casi todo el mundo veía en Juan Carlos a su sucesor, al mismo tiempo que apoyaba el tránsito a la democracia. Esto era la cuestión, era, digamos, lo esencial. Bien. Es decir, digamos que la postura, más o menos consciente o inconsciente de la masa de la población, era un cambio sin violencia, guardando el fruto, por así decir, del franquismo, que quedaba representado en Juan Carlos. Para la mayoría de la gente, Juan Carlos reunía la doble legitimidad del franquismo y de la democracia. Mientras que los que decían que, como el PSOE, decían que, vamos, Juan Carlos el Breve, no duraría, se burlaban, etcétera, ¿no? Y pues quedaron en evidencia, ¿no? Bueno, a pesar de ese éxito, el secuestro de Oriol, que se complicó después con el del general Villascusa, pues paralizó la reforma. Unos ultraderechistas se vengaron asesinando a varios abogados del Partido Comunista, a lo cual respondió una manifestación de comunistas y afines, una manifestación masiva, pero en plan pacífico y silencioso. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista, consciente de su incapacidad para cambiar las cosas,
ratificó así su renuncia a la subversión violenta, al menos en la situación aquella, y su anhelo de legalidad. Lo que quería el PC, ante todo, era ser legalizado y no que sus esfuerzos durante tantos años pues fueran a parar al PSOE, que no había hecho ningún esfuerzo, ¿no? El PSOE era un partido que compuesto básicamente por personajes que no solo no habían luchado contra el franquismo, sino que en gran parte procedían del franquismo, claro. Procedían del franquismo y estaban en incluso en el aparato del régimen. Un régimen que luego más tarde decían que era un régimen genocida, o sea que ellos eran colaboradores con el genocidio supuesto, ¿no? O sea, es toda una farsa, como casi siempre con este partido, ¿no? Y quizá entonces, ante esta manifestación, que fue una manifestación de fuerza en el sentido que reunió a mucha gente, pero una fuerza muy menor dentro de lo que era la sociedad, pero era una manifestación también de debilidad. Es decir, bueno, renunciamos a casi todo lo que nos ha caracterizado durante tantos años. A la revolución violenta, aceptamos la bandera con que fuimos derrotados, aceptamos la monarquía y todo lo que haga falta, ¿eh? Y a cambio de que nos den la legalidad, claro. Bueno, Suárez había prometido a la cúpula militar mantener ilegal al Partido Comunista. Y esto es importante porque toda la propaganda del régimen franquista se centró contra el Partido Comunista, cosa lógica porque era el que internacionalmente tenía fuerza, representaba a la Unión Soviética, y porque era el único que luchaba realmente contra el franquismo a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Pero claro, de repente se había olvidado lo que había sido el PSOE en la República, claro, y en el Frente Popular. O sea, entonces eso permitía que el PSOE, aunque saliera diciendo que nada de monarquía, nada de economía de mercado, que nada de la bandera, que nada de la... Bueno, que la gente dijera, bueno, sí, eso lo dice ahora, pero en realidad no es así, ¿no? La gente había olvidado el pasado. Sí, eso es. Y esto es peligroso, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues entonces, como Suárez había prometido a los generales que mantendría ilegal al Partido Comunista, pues entre muchos generales se creó un resentimiento cuando por fin hizo lo contrario, ¿no? Porque lo hizo muy mal, los engañó, claramente, y esto molestó mucho, ¿no? Y este resentimiento debido al engaño y no a una oposición militar a la vía de democratización, porque no hubo verdadera oposición militar a esta vía, como han sostenido muchos estudiosos, diciendo que los militares eran los que estaban un poco tutelando o oponiéndose a una verdadera democracia. No fue así. Pero ahora bien, les molestó mucho una serie de maniobras que se hicieron, que eran, para empezar, poco legales, y en segundo lugar suponían una ofensa al ejército, ¿no? Vale. Bueno, pues el ejército aceptó con disciplina todos los pasos. Hubo quejas menores, algún momento de crispación debido al terrorismo y muy pocas dimisiones. Al mismo tiempo, esto también había en la izquierda un saludable temor de que los militares, parasen las cosas, les parasen los pies, ¿no? Y eso contribuyó a evitar un desvío a la portuguesa, porque la Revolución de los Claveles fue un golpe militar, esencialmente, ¿no? Aquí, en cambio, se demostró que era imposible y, al mismo tiempo, este temor a que los militares dieran un golpe, pero en el sentido contrario a lo que ellos querían, pues contribuyó a que se moderasen todos, ¿no? Me refiero al PC, al PSOE y los demás. Y 2 meses después del secuestro de Oriol, pues la policía consiguió desbaratar al Partido Comunista reconstituido Grapo, en el que yo estaba entonces, aunque no destruirlo. Conseguimos reorganizarlo en muy poco tiempo. Y así, con eso quedó allanado de nuevo el camino reformista, el cual ya prosiguió con incidentes pero menos graves. Lo que pasa es que después de esta victoria, Suárez debió de convencerse de tener talla de estadista. Así que
se sacudió sin remilgos la guía de Torcuato y navegó por su cuenta. Procuró olvidar la legitimidad anterior del régimen del franquismo y se afanó en disimular el pasado, en disimular su propia biografía. Él había sido secretario general del movimiento, nada menos. Y este disimulo del pasado se convirtió en una moda, pero que tanto, tanto funcionaba en la derecha como en la izquierda. O sea, los izquierdistas, que en su inmensa mayoría venían del régimen genocida, supuestamente genocida, pues de repente resulta que eran demócratas de toda la vida, aunque fueran comunistas, lo que fuera, y en la derecha ocurrió algo muy parecido. Así que Suárez creó la UCD, llamada Unión de Centro Democrático, que su estructura se basaba en el movimiento, en la estructura del movimiento, fundamentalmente falangista, más algunos democristianos y socialdemócratas, que sin embargo eran los que daban carácter al partido. Don Pío, quedan unos 4 minutos, ¿eh? Muy bien, pues ya vamos terminando. En fin, Suárez no discutió los títulos de demócrata que se arrogaba a la oposición y en lugar de hacer patente su debilidad, como había indicado Torcuato, pues le dio dádivas y concesiones a todo pasto, ¿no? Fraga, muy disgustado, fundó el partido Alianza Popular con Fernández de la Mora, Silva Muñoz, López Rodó, Licino de la Fuente y otros personajes no solo más fieles a la trayectoria del franquismo, que habían desempeñado un papel clave en la prosperidad de los últimos 15 años, sino que intelectualmente eran mucho más serios, mucho más importantes que los de la UCD, ¿no? Pero Alianza Popular, pues claro, tropezaba con dos grandes estorbos. La gente entendía a Suárez como el hombre del rey, por lo tanto depositario de la legitimidad de Franco y de la democracia. Y de inmediato, pues AP, Alianza Popular, sufrió el hostigamiento implacable de la izquierda, que le tildaba a Alianza Popular de facha, con la complacencia de Unión de Centro Democrático, de la UCD. Y Fraga, que resultó al final más maleable que lo que parecía, pues terminó por imitar la línea de Suárez, tratando de olvidar el pasado y el origen de todo aquello, ¿no? El concepto de demócrata fue equiparado al de antifranquista, con lo que no habría nadie más demócrata que los comunistas y la ETA, lógicamente, que eran los que habían luchado contra el franquismo, los otros no. En fin, desgraciadamente, ya después de aquel referéndum que fue un éxito político histórico realmente, empezó Suárez, creyéndose, ya digo, un estadista, empezó a desbarrar, ¿no? Con la transición, pues salieron los presos políticos, lo cual demostró que no tenían calado popular. Fueron unos pocos centenares en un país de 36 millones de habitantes. Y además todos comunistas y demás, ¿no? Comunistas o terroristas. Sí, que no eran demócratas, vamos. Claro. Entonces, estas son las realidades históricas que se han tratado de olvidar sistemáticamente en la mayor parte de las historias, y que es necesario recordar porque si no estamos perdidos, vamos a ser víctimas de un continuo falseamiento de la historia, que es al mismo tiempo un continuo falseamiento de la democracia, de la Unión Nacional y de todo lo demás. Así es. Bueno, la transición pues tenía mucho de paradójica, porque los reformistas, empezando por Suárez, carecían de trayectoria o pensamiento demoliberal, y mucho menos lo tenían los rupturistas, pese a emplear todos a trochimoche la palabra democracia, ¿no? O sea, la palabra se convirtió en una palabra vacía, pero que servía para todo. Y sin duda, pues esto constituía una flaqueza ya de entrada, y no menos flaqueza fue la adhesión de los rupturistas a una historia mítica, una historia falsa, ¿no?, que les imposibilitaba aprender de la historia reciente. Porque ya hemos dicho que para muchos franquistas, ante la transición se planteaba, bueno, esta gente nos va a llevar a lo de siempre. O han aprendido la historia o nos van a llevar a lo de siempre. En parte habían aprendido, por lo menos se sentían muy débiles,
pero en parte no habían aprendido. Seguían con esa historia del enfrentamiento entre los demócratas y el pueblo contra la reacción, etcétera, ¿no? Bueno, pues a esa mitificación contribuyó Suárez y después continuó también Fraga con la consigna de olvidar el pasado y mirar al futuro. Una mirada que se volvía ciega, ya que prescindía de la experiencia. No puedes mirar al futuro sin tener en cuenta el pasado, sin tener en cuenta la experiencia, ¿no? Bueno, pues en eso estaban esas palabras vacías, ¿no? Esas frases que suenan bien, pero que en realidad no significan nada, ¿no? Y con eso la izquierda, los separatistas y muchos derechistas que estaban anhelosos de apuntarse a los nuevos tiempos, pues se adueñaban de la historia y hacían de ella el cimiento de sus nuevas o no tan nuevas políticas, ¿no? De este modo el PSOE pudo presentarse bajo el lema, un lema verdaderamente asombroso, de 100 años de honradez y firmeza. Ni Fue honradez apoteósico. ni firmeza. No sé si aquí podemos dejarlo ya o... Lo dejamos aquí justamente con la promesa de volver Dios mediante la próxima semana en Forma Radio a pues ni más ni menos que 1 hora con la historia. Sí. Es importantísimo recordar la historia porque es la base de las políticas que están destruyendo al país. Efectivamente, coincido. Pues don Pío, un abrazo muy fuerte, si le parece. Un abrazo Un para abrazo. todos. Hablamos. Hasta luego.